poco diferente a lo que ha sido hasta ahora, a las ponencias tradicionales del curso. Bueno, Marie es psicóloga, cursó sus estudios en la Universidad Complutense y en Bélgica, y constituye además un buen complemento a lo que hemos tenido, a las intervenciones que hemos tenido hasta ahora, porque como podéis ver en su currículum, ella tiene la virtud de que sus actuaciones las ha centrado en actuaciones sobre el terreno. Entonces creo que eso nos puede aportar un valor añadido a los que nos dedicamos al mundo de la academia, que en algunas ocasiones, no en todas, bueno, pues vemos los problemas un poco desde la barrera. Ella ha estado en una gran cantidad de países, trabajando en ayuda humanitaria, en la Cruz Roja. Lo podéis ver en su currículum. También pasó por Indonesia tras el tsunami. Así que, bueno, seguro que su intervención, siendo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados o lo que hemos tenido hasta ahora, también resulta de gran interés. Así que, sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias, bienvenida y, bueno, suerte. Pues gracias, muchas gracias a todos y gracias por haber participado y por haberme permitido estar aquí hoy. Este ejercicio, hemos hecho una dinámica de grupos ahora mismo, hemos dividido en 4 grupos. ¿Cuál pensáis que era la finalidad de esto? Aparte de despertarnos un pelín por si acaso nos habíamos amodorrado. Sí. Cooperar. Hablamos de cooperación, efectivamente. ¿Qué más? Trabajo en equipo. ¿Qué más? Coordinación. Resolución o intento de resolución de problemas, ¿no? Resolución de problemas. ¿Qué más? Un objetivo común. ¿Qué más? Para que tengamos un objetivo, que tengamos una coordinación, que tengamos la cooperación. ¿Perdón? No te digo. Comunicación. ¿Qué hace que resolvamos el entuerto o que no lo resolvamos? ¿Qué necesitamos? Visión. ¿Qué más? Exacto, iba a decir que estrategia. Estrategia es esencial. ¿Y qué pasa cuando el que tiene la visión está en medio colocado y entonces pues no puede dirigir o no puede ser el líder? ¿Qué ocurre? ¿Hay que delegar? Y a veces hay que aceptar porque no hay opción, ¿no? Pues esto es un poco, yo os voy a presentar, llevo desde 2003 trabajando con Naciones Unidas y os voy a presentar un poco qué es lo que hacemos, a qué nos enfrentamos y más que nada, sobre todo, voy a ahondar en la parte de violencia de género, que es en la que trabajo y en la que estoy especializada. Cuando hablamos de Naciones Unidas, y ya lo han hablado justamente hace un momentito también con los consejos de seguridad y las resoluciones, estamos hablando de personas que van a tener que representar a sus países, que van a representar en el Consejo de Naciones Unidas y en los otros órganos. ¿Qué órganos principales conocéis de Naciones Unidas? Porque todo esto luego lo vamos a ver y todo esto es lo que va a influenciar en que lleguemos a soluciones, que no lleguemos, que tengamos derecho a veto, que no tengamos derecho a veto, que actuemos, que no actuemos, etcétera. Y que consigamos resultados más óptimos o menos, o que nos permita analizar qué es lo que estamos haciendo para mejorar en el futuro. Ahora ya, ¿esto lo...? Oh. Vale. ¿Por qué no está...? ¿Ya? No sale. Ahora, vale. Entonces yo voy a hablar de los conflictos, de la crisis humanitaria y de las funciones de seguridad y protección a nivel internacional,
pero lo voy a ver desde el ámbito de las agencias. Es decir, no voy a hablar desde el ámbito de la parte militar, pero sino de la parte de respuesta y la parte de prevención dentro de las agencias y las ONGs en el terreno, tanto en conflictos armados como en desastres naturales o como otro tipo de intervención. Voy a pasar de lo macro, porque vamos a hablar a nivel de Naciones Unidas en general, a lo más micro, que es el enfoque que estamos dando ahora. ¿De acuerdo? ¿Por qué? No sé. Cuando hablamos del sistema de Naciones Unidas, tenemos diferentes órganos. Los órganos principales son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Secretariado, la Corte, es el Tribunal Internacional de Justicia y el Consejo de Administración Fiduciaria. Esos son los órganos principales. Yo no os voy a hablar de todos porque ni da tiempo ni creo que sea el lugar, pero sí voy a hablar de la Asamblea General por las intervenciones que puede tener, del Secretariado, del Consejo Económico y Social y del Consejo de Seguridad. Ya os han hablado del Consejo de Seguridad, de los 5 miembros permanentes con ese derecho a veto y de los 10 miembros no permanentes que permanecen normalmente durante 2 años y son reelegidos. Otros son elegidos por la Asamblea General. De hecho, ayer se eligieron los nuevos que empezarán a partir de 2018. Y no los tengo todavía porque no tenía internet. Pero vamos. Los principales, España entró en el 2016, con lo cual será 2016 y 2017, en el 2018 será reemplazado. Nueva Zelanda, Senegal, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Malasia, Japón, Egipto y Angola. Bien, ¿para qué servía? Y esto lo voy a pasar mucho más rápido porque ya se ha hablado anteriormente, qué hacía el Consejo de Seguridad y las Fuerzas de Paz. Son los que tienen el mandato de proteger a los civiles. Ahora bien, no hay que olvidar una cosa, la responsabilidad primera de proteger a los civiles es del propio país. Está formado por los 5 miembros, eso ya lo hemos visto. Tenemos 2 ramas, que una son las fuerzas de paz y luego la otra es el apoyo lo llaman el field support, el apoyo en el terreno, si se puede decir, que son los que despliegan, gestionan las operaciones de mandamiento de paz. Los estados van a mandar tropas. Normalmente se hace a través de diferentes sistemas. Los estados miembros de Naciones Unidas contribuyen a través de a nivel financiero o si no también a nivel de personal y de tropas. Esa es una de las opciones. Y mandan tropas, pero también mandan policía, porque tenemos la Policía de Naciones Unidas, los que llaman los UNPOL. Y como os he dicho, el gobierno es el principal responsable de proteger a sus ciudadanos. ¿Dónde están las fuerzas de paz? Estos, no sé si lo veis bien, de todas formas vais a recibir también la diapositiva. Están principalmente Oriente Medio, África y están en Haití también. Cuando hablamos de respuesta humanitaria, hablamos también de la coordinación entre todas las agencias de Naciones Unidas que trabajan en el terreno para justamente apoyar a los países. La mayoría de las agencias están en la mayoría de los países ya. Quiero decir que cuando viene una crisis humanitaria ya estamos allí. Pero se tiene que haber una petición de ayuda humanitaria. Esa ayuda humanitaria se establece a través de una coordinación y la resolución 46-182 establece que es OCHA, que es la Oficina de Cooperación Humanitaria, que se va a ocupar de realizar esta coordinación en el terreno, con sede en Ginebra y también están representados en Nueva York. ¿Qué es lo que hace OCHA? OCHA va a tener que coordinar a todos nosotros, a todas las agencias especializadas en la ayuda humanitaria, y ahora veremos cuáles son, para poder justamente dar el apoyo urgente en los diferentes países en que se le solicita. Cuando se habla de apoyo humanitario oficial, tiene que haber una petición por parte del país para que ese apoyo venga y se establezca esa coordinación a través de lo que llamamos clusters. ¿Por qué? Porque eso conlleva también una serie de fondos especiales que se van a utilizar para poder dar ese apoyo en urgencia, que si no, no se podrían.
Los estados necesitan esa, pero también tienen que ayudar a que ese trabajo se pueda hacer. Muchas veces venimos con medicamentos y de repente nos dicen, no, están importando, entonces van a tener que pagar unas tasas, van a tener que hacer, cuando en realidad esto no es para el beneficio de nadie, sino que es directamente para el beneficio de la población que lo necesita. Entonces, son una serie de cosas que tenemos que solucionar antes y que tengamos asegurado que efectivamente esa ayuda va a llegar y nos la van a dejar entrar y utilizar después. La asistencia humanitaria se asienta sobre una serie de principios que son humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. ¿Qué le pasa? ¿Qué ha pasado hasta ahora? Que hemos visto... Ay, cada vez que me muevo, perdón. Hemos visto que hay ayuda humanitaria, hay ciertos resultados, pero no hay los resultados que esperábamos. Entonces, ¿qué ha pasado? Desde hace ya varios años tenemos lo que llamamos la agenda transformativa, que se está analizando cuáles son los pros, los contras, cuáles han sido los problemas, cómo se han solucionado, cuáles son las carencias, tanto a nivel operacional, estratégico como financiero, y eso es lo que estamos poniendo en práctica en el resto de los países. ¿Dónde estamos? Pues como veréis, quitando lo gris, en una enorme, gran mayoría de países. ¿Cómo funciona la coordinación humanitaria? Como os dije al principio, teníamos... ¿Lo voy a poner así? ¿Qué me habéis hecho de ahí? Gracias. Teníamos... ¿Funciona? Sí. Teníamos aquí, cuando os lo mostré, lo que llaman el UN Country Team, el grupo de países de Naciones Unidas, que está establecido en la mayoría de los países y que da un apoyo normalmente desde el punto de vista del desarrollo. En el caso de que se cree realmente una necesidad humanitaria y se apruebe, y lo apruebe el director de OCHA, que está en Ginebra, entonces en ese momento se lanza toda la ayuda humanitaria y se crea el grupo de ayuda humanitaria, en la que pertenecerán las agencias de Naciones Unidas, que son las responsables de coordinar los diferentes sectores de actuación, al mismo tiempo representantes de las ONGs, está la Oficina de Migración Internacional, que no es una agencia de Naciones Unidas, pero que sí que es como la hermana, como quien dice, y luego también participan a este humanitario en el HCT que llamamos el UN Country Team, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de la Cruz Roja y los líderes de estos clústeres de los que hablaba, que son los grupos especializados. ¿Qué grupos especializados tenemos? Pues mirad, tenemos un diagrama súper bonito, pero aquí os lo voy a explicar un poco mejor. Tenemos una coordinación humanitaria, que es OCHA, con este logo, que también se ocupa de la coordinación civil o militar. Es decir, en las situaciones de conflicto, la coordinación que se hará para cualquier tipo de apoyo que se necesite por parte del área de las fuerzas de paz se hará a través de OCHA. Tenemos el área de salud, es la Organización Mundial de la Salud. Dentro de la salud tenemos subsecciones. Tenemos la salud sexual y reproductiva. ¿Por qué la tenemos? Porque la mortalidad maternal es muy elevada, porque cuando hablamos de violencia de género hay una parte muy importante de salud sexual y reproductiva y no la podemos dejar de lado. Hablamos de protección. Bueno, perdón, en salud sexual y reproductiva es el UNFPA, que es los Fondos de Naciones Unidas para la Población, que tienen como mandato tanto este de salud sexual y reproductiva como el que veremos más adelante de violencia sexual. Tenemos a nivel de protección, a nivel global, la coordinación la hace el ACNUR. Ahora bien, hay países donde no está el ACNUR y entonces es reemplazado por la oficina, el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Por ejemplo, eso lo tenemos en Palestina y en Haití. Protección de la infancia, UNICEF. Violencia de género, UNFPA, Fondo Nacional de Naciones Unidas para la Población. Este subgrupo de la protección es el grupo, se llama House, Land and Property, o sea, casa, terreno y propiedad,
porque hay muchísimos conflictos que ocurren justamente por la propiedad de un terreno o no y el potencial asentamiento de ciertas personas para poder seguir viviendo. ¿Quién lo coordina? El NRC, que es la Norwegian Refugee Council, y la Federación Internacional de la Cruz Roja. Tenemos Minas y Acción, que además lo he puesto en inglés, perdón, que es otra agencia, que es el UNMAS. ¿Por qué? Porque si vamos a Afganistán hay minas. Si vamos incluso a Laos hay minas. Hay una serie de países que todavía siguen teniendo minas, que el cambio climatológico ha hecho que se vayan, aunque las habían determinado dónde estaban, se han movido, con lo cual ha habido que volver otra vez a buscar y sobre todo porque hay que sacarlas. Educación, UNICEF. Agua y saneamiento, UNICEF. Seguridad alimentaria, tenemos el Fondo de Agricultura, la Organización del Fondo de Agricultura de Naciones Unidas, la FAO, si quiere salir. Y tenemos el Programa Mundial de Alimentos, el PAM. Emergencias y telecomunicaciones, tenemos el Banco Mundial de Alimentos, el Programa Mundial de Alimentos. Y en logística también. Hablamos también de recuperación temprana, porque cuando se da una ayuda humanitaria, está fenomenal que demos un techo, comida, salud, pero si no tenemos una opción de poder trabajar, de hacer algo, ¿cómo van a poder sobrevivir? Eso se ocupa el PNUD, que es la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo. Nutrición, UNICEF. Emergencia, techo, albergue, es tanto el ACNUR como la Federación Internacional de la Cruz Roja. Y cuando hablamos de campos de refugiados, campos de desplazados, tenemos el ACNUR o la Organización Mundial de Inmigración. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de refugiados, la responsabilidad recae directamente en el ACNUR. Cuando hablamos de desplazados, normalmente va a ser la Organización Mundial de Inmigraciones. Esto es en teoría. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces las agencias no están suficientemente representadas porque no desarrollaban proyectos anteriormente, porque no había fondos para eso, y hay otras agencias que los van a suplir y se van a ocupar de esa coordinación. Coordinación no quiere decir decidir porque nosotros lo llevamos, sino que es facilitar que todo el mundo trabaje juntos. ¿Acordáis? Delegar, cooperación, trabajo en equipo, coordinación, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando estamos en una situación de conflicto? Donde también las fuerzas de paz o la OTAN están. La coordinación es un pelín diferente y entonces hablamos de el representante especial de Naciones Unidas, que es el supergran jefe que reemplaza justamente, en este caso sería Ban Ki-moon, que tendría dos subdirectores, uno que estaría del lado del secretariado, es decir, del lado donde están las fuerzas de paz, la policía, OCHA, también están de este lado, y luego tendríamos el otro subdirector o otra subdirectora que se ocuparía de la parte de respuesta humanitaria y también de la coordinación de Naciones Unidas, de los programas. ¿De acuerdo? Cada uno tendría su propia... Luego se va dividiendo en lo que os he enseñado antes. La tabla anterior, el UNCT y el HCT, que serían aquí. Y del otro lado tendrían lo que hemos visto antes, el Departamento de Apoyo al Terreno y las diferentes secciones que tendrían. ¿Hasta ahora está bien? Vale, seguimos. Y ahora me voy a convertir en una experta de micrófonos. ¿Qué situación tenemos actualmente? ¿Qué datos tenemos? Uno, tenemos un problema muchas veces para tener suficientes datos o porque hay diferentes organizaciones que los están tomando, cada una tomándolo con una serie de criterios y no coincidimos. Entonces, pero en lo que coincidimos es que más o menos tenemos más de 91 millones de personas de más de 37 países en situación humanitaria. Tenemos más de 65 millones de desplazados que están huyendo de conflicto y de desastres y de violencia. Tenemos más de 850.000 refugiados e inmigrantes que han ido hacia Europa, un 50% de sirios, pero como habían dicho justamente en la ponencia anterior, de otros países. Hablamos de Afganistán, que es un país que está en guerra. Hablamos de varios países africanos, Sudán, Somalia, que también están con conflicto interno.
Siria, entramos en el 6º año de guerra. Hay más de 250.000 personas que han fallecido, más de 1.200.000 personas heridas. Yemen, 4.500 personas que murieron. Muchos han huido. ¿A dónde han huido? Han huido a Djibouti, que está más cerca, y de Djibouti muchos eran somalíes de origen y han vuelto a Somalia, que la situación tampoco es buena. Nigeria. Yo estoy trabajando actualmente en Nigeria y tenemos 7 millones de desplazados, solamente en el norte, que es la zona donde está Boko Haram. Hay más de 3,5 millones de personas que están viviendo en la hambruna total. Cada día mueren un montón de personas, especialmente niños y personas mayores. Como veréis, esta foto es una foto del campo de refugiados sirios en Jordania. Se llama Zaatari Camp y está a unos 19 kilómetros de Amman. No sé si lo veis bien, pero es absolutamente enorme. Hasta el 2015 nacieron más de 5.000 niños. Ojo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que tenemos una serie de retos que no podemos responder. ¿Quién puede responder a 91 millones de personas que viven en situación humanitaria? Con todas las crisis que hemos estado hablando en nuestros países también, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Qué retos tenemos? Tenemos un aumento del número de conflictos. En el 2014 había 40 conflictos, ya ni los quiero contar. ¿Qué pasa cuando hay conflictos? Que las necesidades aumentan. Las necesidades de base y cualquier otra. La duración. Antes hablábamos de conflictos que quizá duraban, quitando la Segunda Guerra Mundial, y otros que duraban menos. Si vemos que Siria ha entrado en su 6º año, Palestina, más de 40, Sudán, Somalia, Yemen, el sur de Sudán, Mali, Centroáfrica, etcétera, 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 son conflictos que no están terminando. Son conflictos que además lo que estamos viendo es que se están agravando. ¿Y qué pasa además cuando hablamos de respuesta humanitaria? Que la respuesta humanitaria se constituyó para que fuese un tiempo corto de ayuda de base para poder seguir luego en un trabajo de predesarrollo. Pero no llegamos. O estamos a caballo entre es humanitario un día y luego al día siguiente hay unas zonas del país que pueden entrar en la parte de desarrollo, pero quizá llega otra cosa o el conflicto se extiende a otro lado y volvemos otra vez. Entonces estamos en un continuo de humanitario-desarrollo, que ya es muy difícil convencer a los donantes diciéndoles no, es que seguimos necesitando ayuda para Somalia. Sí, pero es que llevamos 20 años. Sí, pero es que... Y los acuerdos de paz se firmaron. Sí, y además se firmó el New Deal Compact en el 2014, que se está renovando ahora, por cierto. ¿Qué pasa? Pues que esos conflictos no están terminados, esos conflictos siguen. Estamos hablando de extensiones geográficas, porque, por ejemplo, cuando hablamos de Siria, no es solo Siria, estamos hablando del Líbano. En el Líbano hay 4 millones de personas, de las cuales más de 1,5 millones son sirios. A eso se le añaden los palestinos. Tenemos Jordania, tenemos Egipto, tenemos Irak y tenemos Europa. Son los países y regiones donde los sirios se han movido porque estaban huyendo de la guerra. Cuando hablamos de la guerra de Yemen, estamos hablando de Yemen, pero estamos hablando de Djibouti y estamos hablando de Somalia. Cuando estamos hablando del delta del Níger, de toda esa zona, estamos hablando de Níger, de Nigeria, de Centroáfrica, de Camerún. Y el movimiento de población se está haciendo entre todos esos países, si no es que van más lejos. Entonces, es una extensión geográfica de país, región y que va más allá de una región. Y que conlleva, por supuesto, un movimiento de población bastante grande. ¿Qué pasa cuando se mueve tanta gente? Cuando estamos en países que no son ricos, que ya de por sí no tenían capacidad para dar el mínimo servicio o los servicios mínimos a la población, que todo se colapsa y es aún más insuficiente que antes. ¿Por qué? Porque una cosa es que ha habido un conflicto
los que se han quedado, han podido quedarse allí, muchas estructuras han sido destruidas, muchas personas han huido, hospitales destruidos. Ya hemos visto, no voy a entrar en demagogias y por eso ha habido hospitales destruidos como colegios, como casas, como población civil. ¿Esto qué hace? Que los servicios que se daban allí ya no se pueden dar. Que muchos profesionales también han huido. Esto es una cuestión de supervivencia, de vida o muerte. Entonces, lo que queda no es suficiente para ayudarles. Si se desplazan a otros países, que tampoco son ricos, lo que ya tenían que no servía para cubrir las necesidades de la población de ese país, a eso se añaden aún más personas que vienen y que vienen en una situación bastante paupérrima, porque cuando te vas con lo que tienes. Y si tienes familia, te vas a ocupar de tus hijos, pero no te va a dar para mucho. Y, por supuesto, los servicios, y eso ya lo hablaré más adelante, el concepto de género y de necesidades no está la mayoría de las veces cubierto. También hablamos, y lo hemos hablado, lo habéis dicho esta mañana, hablamos de comunicación deficiente o inexistente. Y comunicación entra no solo lo que es verbal, teléfono y demás, pero estamos hablando de transporte, estamos hablando de vías para poder ir de un lado a otro. Carreteras destruidas, imposible de acceder porque, por ejemplo, yo cuando estaba en Congo había zonas en las que no podíamos acceder porque era la época de monzones y era absolutamente imposible y la única manera era accediendo por helicóptero y andando un montón de kilómetros. Con lo cual, eso hace que muchas personas que están en una necesidad inmediata no la van a tener. Y ni siquiera a veces podemos saber cuántas porque no tenemos un acceso a. Si pensamos, por ejemplo, Nigeria, en las zonas de Boko Haram, hemos podido hacer unas evaluaciones porque tenemos una serie de herramientas para hacerlas con las ONGs y las Naciones Unidas y hemos podido llegar hasta cierto límite. Pasado ese no podemos porque no podemos acceder. Entonces no sabemos. Pero sabiendo que no tienen servicios ni tienen nada, nos podemos estar imaginando ya qué pasa. Y en lo último, hablaba de clima. En muchos de esos países estamos en época de monzones y monzones no es una lluvia pequeñita, son lluvias tremendas. Y además influye también todo el cambio climático. ¿Qué pasa cuando huimos? Aquí no tenemos una cocina eléctrica o de gas. Lo que vamos a hacer o lo que van a hacer es talar árboles, tener madera y con eso van a quemar para poder cocinar, para poder hacer carbón, venderlo y es una manera de sacar algo de dinero. ¿Qué está pasando? Pues hay una deforestación enorme. ¿Qué pasa cuando hay una deforestación? Yo me acuerdo cuando estaba en Indonesia por el tsunami, cuando llegaron las lluvias, llegaban y arrasaban con todo llenas de lodo, llegaban desde arriba de la colina porque la colina ya no tenía árboles. ¿Y qué pasa con todo esto? ¿A qué nos lleva? A un sistema que no es sostenible y a una gran pobreza. Y es un sistema cíclico, no salimos de ella. ¿Cuál es el impacto en general? ¿Cuáles son para vosotros las personas más vulnerables? Cuando hablamos de conflicto, cuando hablamos de desastres naturales, cuando hablamos de necesidades de ayuda humanitaria. A ver, he oído mujeres, niños, ¿qué más? Ancianos, personas mayores. ¿Quién más? Enfermos. ¿Quién más? Discapacitados de todo tipo. Discapacitados. ¿Quién más? Minorías étnicas, sí. Étnicas y de todo tipo de minorías. Estas son las personas que quizá sean las más vulnerables. Pero ¿cómo podemos ahondar mucho más? Cuando estamos hablando de ayuda humanitaria, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de mujeres, de hombres, estamos hablando de personas mayores, niños, enfermos, discapacitados, minorías.
de todo tipo, políticas incluidas. Entonces, cuando queremos ayudar, necesitamos conocer quiénes son. Si conocemos quiénes son, cuáles son sus necesidades, podremos ayudar mucho mejor, ¿no? Porque tenemos recursos muy escasos y los tenemos que utilizar de la mejor manera posible. Para conocer mejor, y estaba hablando con una de vosotras que justamente me decía, no, yo es que he estudiado antropología y yo no veo dónde me puedo meter aquí dentro. Pues sí, señor, porque ahora, y lo hablaremos un poco más tarde, estamos viendo que si no conocemos las costumbres, los hábitos, la religión, el porqué de, ¿cómo vamos a ayudar a que haya cambios? No es porque pretendemos que venimos de ONGs y de Naciones Unidas y es porque yo lo digo que se van a hacer las cosas, porque además esa no es la manera de hacer. Con lo cual tenemos que aprender a ver cuáles son los roles. Y los roles societales de los hombres y de las mujeres difieren. Y os voy a pedir una cosa ahora. Reflexionar un momento. Y no mirad España, que de todas formas, o Europa. Vamos a ver, habéis visto la televisión, habéis leído. Según vosotros, ¿cuáles serían los roles que se están atribuyendo a las mujeres, por ejemplo, en países africanos, en países de Oriente Medio, en América Latina? ¿Qué roles tiene la mujer y qué roles tienen los hombres? ¿Nada? A ver, vamos a hablar de roles y de personalidad, ¿vale? Mujeres, hombres. Vale, hablamos de cuidadoras, sí, dime. Me refiero en general, pero no quiero centrarme en lo que es Europa, que son países mucho más desarrollados, pero donde vamos a dar esta ayuda, ¿de acuerdo? Aunque Siria es diferente también. La mujer es la cuidadora. ¿Quién es el fuerte o la fuerte? ¿Quién tiene que ser el hombre fuerte? ¿Quién lleva la autoridad? ¿Quién sustenta a la familia financieramente? Financieramente. Trabajos de campo los hace la mujer, sí. La agricultura. Los niños. ¿La casa? El sustento lo trae. El sustento lo trae el hombre. Exacto, tenemos problemas a nivel de herencia. En muchos países la mujer no tiene derecho a heredar. De allí el landed property del que hablaba antes, del grupo, es una de las cosas. O sea que la herencia suele ir hacia, o legalmente no, pero termina siendo. ¿Qué más? A ver, si me habláis a mí en vez de entre vosotros, ¿qué tal? ¡Yujú! Bien, dime. Sí, es la que va a ir a por el agua y por la leña. ¿Qué más? El hombre tiene obligaciones militares y si no las tiene, pueden obligarle. ¿Perdón? Alimentación y limpieza, efectivamente, todo lo que es casa se va a ocupar, ¿quién? ¿El hombre o la mujer? La mujer. ¿Qué más? O sea, que los de toma de decisiones son los hombres. ¿A nivel religioso? O sea, político y religioso, ¿no? ¿Qué más? ¿El hombre puede llorar? ¿La mujer sí? La mujer debe, o sea que la parte emocional está más aquí y aquí sería lo contrario, que sería la fuerza, la autoridad, etcétera. Estos han sido los roles que hemos estado viendo, que la sociedad está cambiando y sobre todo en estos países. ¿Por qué? Porque en la mayoría de estos países la mujer tiene un estatus, si lo digo simplemente, el estatus está allá abajo y el hombre tiene un estatus aquí. Cuando hay una crisis, cuando se tienen que ir, ¿quién se encarga de los hijos? ¿Quién se responsabiliza de ellos normalmente? La mujer.
¿Qué pasa con el hombre, que era el que tenía la fuerza, la autoridad, la toma de decisiones, el que traía el dinero a la familia? ¿Qué pasa con él? Se tiene que adaptar a una nueva situación. Mirad, esto es un poco como durante la Segunda Guerra Mundial las mujeres empezaron a trabajar en puestos que en principio eran simplemente para los hombres, pero había que cubrirlos. Lo que pasó en Europa es que luego se continuó y las mujeres, bueno, hubo una cierta crisis, pero tuvieron esa oportunidad de seguir, hubo las sufragistas, etcétera, etcétera. En cambio, cuando hablamos de estos países, lo que pasa muchas veces es que justamente la mujer, aparte de todo esto, empieza a ser la que trae dinero, porque en la mayoría de estos países, aunque tengan un estado de refugiado con esa supuesta posibilidad de poder trabajar, no les dejan. Todos los sirios que están en Líbano y los palestinos que están en Líbano, en Jordania, en Egipto, no tienen ningún derecho a trabajar, ninguno. ¿Qué pasa? Trabajo negro, es la única opción. Y las mujeres trabajan como señoras de la limpieza. Es mucho más fácil acceder a ese tipo de trabajo de lo que puede acceder a un hombre, que algunas veces se les llama para una construcción durante un día y luego vuelto a casa. Y es un poco, no sé si habéis visto algunas veces películas justamente donde vienen jornaleros, viene uno con una camioneta y dice tú. Pues es así. Yo cuando estaba en el Líbano es lo que veíamos. Venían, tú, suben, trabajan durante el día, se les paga y de vuelta a casa. Que al día siguiente lo vuelven a hacer, quizá les vuelvan a coger o quizá no. O sea, un aumento de la economía sumergida. Entonces, todos estos roles y todo este conocimiento tiene que influir en cómo vamos a adaptar como nuestra ayuda. Cuando queremos ayudar, no vamos a ayudar de la misma manera a las mujeres que a los hombres. ¿Van a necesitar mayor protección las mujeres? Exacto. Eso lo vamos a ver luego, porque como el problema es que tenemos muy poquito tiempo y ya me están diciendo. Pero sí, efectivamente, lo que llamamos el empoderamiento de la mujer. Pero para eso vamos a tener que trabajar sobre todas esas estructuras sociales. Cuando hablamos de que la mujer tiene que ir a por el agua y la leña y hablábamos del cambio climatológico, a veces tienen que recorrerse más de 10 kilómetros a por el agua y la leña. El riesgo de ser agredidas, raptadas y, para no decir más cosas, es mayor. Por eso necesitan más protección. Y los hombres habrá que trabajar con ellos también. Y es una de las cosas, cuando hablamos de empoderamiento de la mujer, no podemos dejar de lado a la mitad de la población. ¿Por qué? Porque habrá hombres que sí que serán responsables de agresiones y demás, pero otros no. Estamos hablando de lo que llaman, ¿cómo se traduciría? Peer educators, como pares, es decir, vosotros os reunís y hay unos entre chicos y uno habla con respecto de estos temas con otros y lo que se está creando son grupos para poder desarrollar diferentes temas. A los hombres también, a los niños, a los adolescentes. ¿De acuerdo? Madre mía. Entonces hablábamos de esto, personas mayores, personas con discapacidad. Estas definiciones las vais a tener, si queréis las miramos. Lo que os he puesto es que hay que hacer una diferencia entre lo que llamamos sexo y lo que llamamos género. Siendo el sexo la parte física, lo que se ve, o los órganos, siendo la parte género, los roles que atribuye la sociedad a los hombres y a las mujeres. ¿De acuerdo? Estas son las definiciones que utilizamos normalmente. Hablaremos también, os he puesto también la definición de la igualdad de género, porque eso es lo que estamos intentando, dar los mismos derechos a los hombres y a las mujeres. Me acuerdo que hubo una reunión en los Emiratos Árabes sobre cuál sería el rol o cuál es el rol de la mujer en la sociedad. Pues, y era un sitio muy grande y no había ni una sola mujer.
Eso es estupendo. Y eso fue hace 2 años. Lo último que voy a terminar ya más rápido es que os voy a hablar de la violencia de género, porque todo esto que estamos hablando es violencia de género. Son derechos humanos que no son respetados y las mujeres, por el mero hecho de ser mujer, van a ser objeto y demás. Esto ocurre en todos los países desarrollados, en desarrollo, en conflicto, están vulnerando los derechos humanos de la mujer. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia. Si contamos el número de mujeres que hay en el mundo, tendríamos aproximadamente 1.000 millones de mujeres en el mundo. Y más de 603 millones de mujeres, 603 millones de mujeres viven en países donde la violencia doméstica no es un crimen. 21 millones de personas trabajan en trabajos forzosos, de los cuales 5 millones son víctimas de violencia sexual y de esos 5 millones el 98% son mujeres. 133 millones de niñas y adolescentes sufrieron mutilaciones genitales. Y siguen. Y eso no solo ocurre en África y en Asia, está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en Estados Unidos. Estamos hablando de movimientos de población. ¿Y qué pasa cuando una población se mueve a otro sitio, cuando unas familias se mueven? Que todos los usos y costumbres que tenían se vuelven mucho más importantes porque hay una cuestión de identidad. Y entonces es mucho más fuerte muchas veces fuera que dentro. 700 millones de niñas son casadas, y digo son casadas, no que se casan, son casadas antes de tener 18 años y 1/3 antes de los 15. 2/5 de esas 700 millones viven en la extrema pobreza y de allí no van a salir. La mortalidad maternal y la morbilidad no ha hecho más que aumentar. En niñas de menores de 15 años es 5 veces mayor una posibilidad de morir durante el parto que en cualquier otro, porque no tienen el cuerpo todavía desarrollado, o si no, de desarrollar la fístula. ¿Sabéis lo que es la fístula? Es uno de los mayores problemas que tenemos y es cuando hay un desgarramiento, con lo cual la mujer ya no va a poder controlar la orina o las heces o las dos a la vez, con lo cual supone también un aislamiento social, porque al no poder, el olor, ella misma se va a aislar y el resto de las personas la van a aislar y no va a poder ejercer ningún trabajo, ir al colegio, etcétera. Más del 60% de los que sufren hambre en el mundo son mujeres o niñas. Hay una falta de información muchas veces. No es que, por ejemplo, muchas veces tenemos estos datos, pero la gente no va a los servicios porque uno no sabe que existen, con lo cual, error nuestro, tenemos que intentar que se sepa mejor. Otras veces, porque estamos hablando de vergüenza. Cuando hablábamos de las sociedades y de las mujeres, una mujer per se tiene que, 1, estar casada, 2, tener hijos, 3, que la mayoría de los hijos sean varones. Con lo cual, nadie escapa a tener que casarse y eso impide, y cuando te casas a los 15 años o te casan a los 12, ni vas a ir al colegio y va a ser muy difícil salir de ese estado en el que te han metido, si es que sobrevives. Entonces, hay una vergüenza, hay una estigmatización, porque si a ti te han agredido, eso se sabe, esta persona no va a poder casarse nunca, con lo cual, desde el punto de vista de esas estructuras sociales, va a ser una carga para los padres, porque se está viendo de una manera financiera, o la van a casar con lo peor que se puedan encontrar, pero será el hombre que esté allí que se va a ocupar de ella, que puede tener 60 años, 80, da igual. Entonces, cuando se pide ayuda, tienen miedo de que se sepa. Y desde el momento en que se sabe, al ser dominio público, no van a ser mujeres casaderas. Pero hay una cosa que tenemos que tener claro, y parece que siempre decimos que la violencia de género es solamente hacia las mujeres. Pues no, es también hacia los hombres. Cuando estábamos en el Congo tuvimos que formar a los médicos, a los psicólogos, porque decían, a los hombres no les pasa eso, porque los hombres son la fuerza, son los que protegen, etcétera, etcétera, con lo cual es imposible que les pase. Error, pasa, y pasa mucho. Y en niños aún más.
y es lo que dejamos de lado. Ahora bien, si lo comparamos entre mujeres y hombres, obviamente el número mayor siempre se da del lado de las mujeres. En general, ahora sí, hacemos las preguntas después. Cuando estamos hablando de ayuda humanitaria, estamos hablando, y de violencia de género, estamos hablando de un problema de salud pública. Hablamos de salud sexual y reproductiva y hablamos de salud mental. Estamos hablando también de un problema social y un problema económico, porque afecta a la familia, pero también afecta al tejido social, porque también afecta, a ver si sale esto, a la lucha contra la pobreza. Si estamos en este círculo vicioso del que no salimos, no vamos a poder luchar contra la pobreza. Y, por supuesto, a la paz sostenible y, además, continuada. Y, por supuesto, como hemos estado hablando antes, vulnera todos los derechos humanos, vulnera la Carta de Naciones Unidas, vulnera todos los acuerdos que se han obtenido hasta ahora. ¿Qué hacemos para intervenir? Y ahí lo voy a decir rápido. Hablamos de 4 intervenciones generales. Hablamos de prevención de la violencia, pero hablamos sobre todo de mitigación, porque la eliminación es muy difícil. Intentamos eliminarla, pero por lo menos vamos a intentar mitigarla, disminuirla. Hablamos de una respuesta médica, física y mental. Hablamos también de todo lo que hace referencia a la parte jurídica, Estado de Derecho y acceso también, leyes que protejan, leyes donde los jueces, los abogados estén formados, la policía también, para poder justamente ponerlas en práctica. Y estamos hablando también de todo lo que es coordinación, porque la violencia sexual sola no vamos a ningún lado. Tenemos que coordinarlo con la protección, con la salud, con la propiedad, con el agua, con el saneamiento, con todo. Esto no es una cosita aquí y otra aquí y trabajamos cada uno por su lado. Todo está relacionado. Y también, cuando hablamos de esto, hablamos también de cómo trabajar con los hombres, cómo trabajar con los niños, que son esenciales, cómo trabajar con las personas mayores, con las personas que tengan discapacidad. Y hablamos de otra cosa también, hablamos de la protección sexual y de abuso que se puede dar por parte de todas las ONGs y las agencias en el terreno. Que esto es una de las cosas que cada vez insiste más, el secretario general justamente lo ha hecho, e intentamos poner medios justamente para que, 1, se identifiquen y 2, se puedan juzgar. Tenemos unos principios rectores que son, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de confidencialidad. Ay, pues fíjate que ha venido aquí una chica que además, fíjate que le pasaba no sé qué. No, porque estamos hablando en un pueblo y la chica la van a conocer y esto no puede ser. Estamos hablando de respeto. Si yo no quiero que me traten medicalmente, a mí no me trata nadie porque yo tengo el derecho de decidir. Y es sin discriminación, sea quien lo necesite, lo tiene que tener. Y una cosa muy importante, se trata de no dañar. Y no dañar significa que a veces no vamos a poder hacer algo porque las consecuencias negativas van a ser mayores a las positivas. Esas decisiones no son fáciles. Me acuerdo cuando estábamos en Congo, una de las veces atacaron un pueblo que estaban los rebeldes justo alrededor y había un grupo de mujeres que querían ayudarles. Y les vamos a llevar, esas mujeres habían sido violadas y les habían robado todo. Les vamos a llevar utensilios de cocina para que puedan y tal y cual. Y tuvimos que decirles no lo hagan. Y no lo hagan quería decir, porque si lo hacían, 1, ellas serían atacadas también, estas mujeres volverían a ser agredidas, se les volvería a robar porque estaban al lado. A veces no dormimos con la conciencia muy tranquila, pero al mismo tiempo hay que poder evaluar las situaciones y no siempre es fácil, os lo aseguro. ¿Qué es lo que se ha conseguido? Todo esto es negativo, pero también hemos conseguido muchas cosas, porque ahora estamos hablando de armonización. Antes incluso las agencias, las ONGs trabajaban por su lado. Este sistema de coordinación que os he enseñado es lo que estamos aplicando. Estos sistemas de coordinación tienen unas herramientas de evaluación, de seguimiento, de asesoramiento de las situaciones, de informes que se tienen que hacer, de
abogacía que se tiene que hacer con respecto a unos temas u otros. ¿Qué tenemos también? Tenemos que los donantes se implican muchísimo más. A veces es bueno y a veces no siempre es tan fácil, pero hay que lidiar con todo. Las organizaciones, tenemos un montón de comités. Se os ha mandado una serie de información con todos, por ejemplo, todos los comités de Naciones Unidas que existen, que hay absolutamente de todo tipo. Y lo que también es imprescindible es que el hecho de que tengamos Naciones Unidas, la Unión Europea, la OSCE, la Liga de Estados Árabes, la Unión Africana, o sea, hay muchas coordinaciones de alto nivel, pero estamos intentando trabajar todos juntos e integrarlo para que sea 1 más sostenible, 2 más duradero y 3 más cooperativo y que vaya algo. Y también la academia, cuando preguntabais, sí, porque se tienen que hacer investigaciones, se tiene que saber qué es lo que está pasando, se tiene que evaluar el impacto. Tenemos que tener eso muy claro, porque si no, no sabemos, 1, cómo estamos haciendo, qué se podía mejorar y qué grandes errores puede que estemos cometiendo. Y luego también el sector privado, porque decíamos, uy, esto de lo humanitario, esto ya, tenemos ya político y financiero, el sector privado, bla, bla, bla. No, el sector privado es importante también, porque ayuda a financiar y también va a tener programas que va a poder hacer. Cuando formas a tu propio personal sobre lo que es la violencia, sobre lo que es el apoyo, etcétera, ya estás haciendo algo. Tenemos estos sistemas de prevención y mitigación y van a todos los niveles, desde los grupos, y yo no hablo mucho de comunidades porque hablo más de grupos. Cuando una serie de personas se mueven a otro sitio, otro país, otra ciudad, otro pueblo, no podemos hablar de una comunidad porque no siempre están esos lazos, no hay un tejido social. Hablamos de un grupo de personas que por razones X se ven obligados a vivir en un sitio. Hay que crear ese tejido social, hay que trabajar y hay que trabajar la prevención. ¿Qué sistemas de prevención van a poder utilizar? Patrullas que vayan, abogar para que haya luz solar, que en muchos sitios estamos poniendo justamente en campamentos luz solar, etcétera. Cómo implicar más a las mujeres, cómo trabajar desde abajo y cómo implicar a todos los niveles, a nivel político, a nivel financiero, a nivel de los diferentes países. Estamos hablando de un enfoque multidisciplinario, no es solo una cosa separada, estamos hablando de agua y saneamiento al mismo tiempo que de nutrición, al mismo tiempo que de agricultura, al mismo tiempo todo lo que es una respuesta humanitaria, pero también, y eso es lo importante, ya termino, prometido, 2 minutos más. Estamos hablando también de a nivel de desarrollo, cómo lo vamos a unir, cómo ayudamos a que esos bienes básicos estén, pero cómo se hace más sostenible. Estamos hablando de trabajo, estamos hablando de capacitación, formación, estamos hablando de oportunidades, estamos hablando de que las niñas no dejen de ir al colegio porque se tienen que casar o por problemas físicos. Centrado en los resultados, el impacto, la integración, el análisis de las situaciones, todo eso es absolutamente necesario. Y mayor capacitación. Ahora tenemos 1/3 menos de mutilaciones genitales. Para nosotros es un alcance impresionante. Tenemos evaluaciones que se van haciendo. Estamos hablando de hombres y mujeres como agentes de cambio en todos los sentidos y a todos los niveles, desde el escolar hasta a nivel universitario, todo tipo de trabajos. Venga. Y estamos hablando de algo muy importante, y sois vosotros, es la juventud. Hasta ahora pensábamos que, bueno, si los jóvenes, esto de la salud sexual, no, esto es solo para mujeres y casadas, además, ¿eh? Pues no, es para todo el mundo y el acceso tiene que estar allí. Y eso es una de las cosas que luchamos, que sean participativos también de todas las decisiones que se toman. Tenemos sistemas de control. En Naciones Unidas tenemos auditorías. Se auditan a todas las organizaciones a las que se dan fondos y eso se hace anualmente. Y nosotros tenemos auditorías también. Tenemos los programas que se hacen normalmente, los llamamos UNDAF o ISF, perdón. Estos son programas que están entre las diferentes agencias y los gobiernos, de manera que se estipula 3, 4, 5 años qué es lo que se van a hacer, cuáles van a ser los objetivos, cuáles son los resultados esperados, qué financiación y qué responsabilidades de cada agencia se va a tener. Esos son documentos públicos. Si entráis en cualquier web de cualquier agencia, eso está. Las auditorías tienen que estar, los informes anuales y financieros tienen que estar, porque es algo público. Entonces, todas esas herramientas están, se hacen revisiones a nivel regional, a nivel de país y a nivel de sede.
No se pueden gastar una serie de dineros, sobre todo en las agencias, si no está decidido por los miembros de Naciones Unidas que van a responsabilizarse de esas agencias. Cada agencia tiene 26 miembros representantes de los 193 países que van a evaluar anualmente qué es lo que se ha hecho, que tienen derecho de visitar esos países y que además van a decidir si va a haber X número de personal funcionario internacional en un país o no, y del personal nacional. No hablo de consultores, hablo de personal fijo. Tenemos un sistema global ahora que llamamos IPSAS, que es un sistema administrativo, porque cada uno tenía su propio sistema y eso, cuando trabajas con organizaciones a las que financiamos o trabajas con gobiernos, es caótico para todo el mundo, ¿verdad? Y a lo último, tenemos un nuevo enfoque. Queremos trabajar mucho más en la paz, la sostenibilidad. Tenemos lo que llamamos la agenda transformativa, de la que he hablado anteriormente. Hubo una reunión a nivel mundial de la respuesta humanitaria, se llamaba el World Humanitarian Summit, que tuvo lugar en Turquía, por cierto, donde se establecieron 148, ¿cómo se dice en español? Commitments. No son acuerdos. Compromisos, 144 compromisos. El problema es que esos 144 compromisos no son vinculantes, aunque se han comprometido a llevarlos. Entre otros, todo lo que sea reducción de pobreza y investigación, tanto desde el punto de vista social. ¿Ves? Está puesto antropológico y no era porque hablé contigo, ¿eh? Estaba puesto antes. Hay un cambio social y hay que conocer esa sociedad. Queremos algo que sea más innovador, no podemos permitirnos seguir haciendo lo mismo. Hay una integración del enfoque de género y una participación de las mujeres. Tenemos otros compañeros que van a hablar de del Consejo de Seguridad y de las resoluciones, pero entre otras justamente la participación de las mujeres en la resolución de conflictos es la resolución 2106 del 2013, que justamente insta a todo el mundo. Y una necesidad de una reforma del sector de seguridad y jurídico, Jesús hablará de ello mañana también, protección y género, un análisis de las amenazas y, por supuesto, eliminar y reducir la impunidad. Muchas veces están las leyes, no se aplican o no están, entonces, ¿cómo hacer para qué? Y mayor capacitación. Acceso a los servicios, mejor utilización de los recursos, fondos a más largo plazo porque humanitario es corto, mayor implicación de la población y de las ONGs locales y de los hombres y de las mujeres en la toma de decisiones, y mejora de la cohesión social y dando oportunidades a todo el mundo, prioridad que se está dando más a los jóvenes, la inclusión de la salud sexual y reproductiva absolutamente necesaria. Educación. Hasta ahora se pensaba que como estamos en respuesta humanitaria y hay que urgentemente dar las cosas, la educación no. La educación es importante y enseguida se ponen en marcha, y UNICEF lo hace, poner en marcha justamente centros para que puedan seguir estudiando. Centros de acogida para las mujeres, centros para los niños de actividades y también, si no hay colegios por allí, para que puedan recibir. Porque si no, justamente no van a poder seguir un ritmo. Un niño, para poder resiliar mejor, va a tener que seguir una rutina y hay que ayudarle a tener esa rutina. Y hasta ahora, por ejemplo, pues España tiene un excedente de arroz. Pues venga, vamos a contribuir con Naciones Unidas y lo vamos a mandar al país X porque necesitan. Si ese país come arroz o no come arroz, pues mira, pero es que es lo que tenemos y mira qué buenos somos. No, es un poco evaluar qué hacen, qué comen, qué necesitan, cuáles son las necesidades reales, dentro de lo que se puede, por supuesto, para que se pueda dar el máximo. Me acuerdo cuando vinieron los kosovares y una de las veces cocinaron lentejas en el centro de Madrid y vinieron muy, muy ofendidos porque las lentejas los kosovares se las dan a los animales. Dar lentejas a los kosovares equivalía a tratarles como animales. Entonces tenemos que tener cuidado. Ese tipo de costumbres son importantes. Los yazidi en Irak, me acuerdo que cuando se les empezó a distribuir ropa para los niños, había ropa azul. El azul es el color de su Dios, es el color que no se debe llevar. No querían ropa azul. Entonces no es que despreciaran, es que hay que intentar conocer qué es lo que hay debajo para poder actuar mejor. Y lo que intentamos por eso es dar vales
que se van a cambiar en diferentes tiendas o dar directamente dinero y hacer transferencias monetarias a través de una serie de tarjetas que se les dan para que puedan sacarlo. Eso es también trabajar en todo lo que es la autonomía. Y no es fácil ser una persona que se va con lo que puede y que encima vive de la caridad. Estamos hablando de dignidad, estamos hablando de respeto y eso es fundamental. Y ya he terminado. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? Porque hay hambre. Ay, está aquí. Yo he robado el micro, me he quedado con todo, perdón. El dilema al que nos enfrentamos es o abrimos un debate o nos reservamos para mañana, porque vamos a contar con su presencia cuando abordemos las cuestiones de género. Con lo cual, si alguno de ustedes tiene una pregunta de esas que no puede dormir si no encuentra la respuesta, la aceptamos. Si puede dormir, lo podemos dejar para mañana si la ponente se deja. Me dejo a medias. No, me dejo, sin problema. Mañana no maduren en exceso las preguntas, porque no van a ser muchísimas preguntas, pero mañana lo podremos hacer con mayor tranquilidad. ¿De acuerdo? Bien, pues hacemos la pausa alimenticia y